Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. 2 víctimas mortales por coronavirus en España y cierre temporal de colegios y universidades en Italia. Los esfuerzos por contener su expansión obligan a las empresas a tomar medidas y a restringir al máximo los viajes de negocio hacia los países más afectados. Son algunas de las noticias que les contaremos de este miércoles 4 de marzo. Tras estos titulares. Italia cierra todos los colegios y universidades del país hasta el 15 de marzo como medida de precaución ante la difusión del coronavirus. Crisis en la frontera greco-turca. Los disturbios entre la policía griega y los migrantes provocan al menos 1 muerto y 5 heridos, según las autoridades turcas. Grecia desmiente categóricamente haber disparado. Michael Bloomberg se retira de las primarias demócratas y cede su apoyo a Biden. El supermartes deja al ex vicepresidente y al senador socialdemócrata como los protagonistas de la contienda. El Museo del Louvre reabre sus puertas después de permanecer cerrado 3 días por el temor de sus empleados a un contagio del coronavirus. El gobierno italiano ha decretado el cierre a partir de este jueves de todas las escuelas y universidades del país. La situación es muy seria, dicen. En el país aumenta cada vez más rápido el número de contagiados por el coronavirus, que suman ya cerca de 3.000 personas. En 3 días se duplicó el número de muertos, que ahora ya superan el centenar. Sin clases por el coronavirus de Wuhan, el gobierno italiano ha decidido cerrar hasta mediados de marzo todas las escuelas y las universidades del país en un drástico intento de frenar la propagación del COVID-19, una medida que ya estaba vigente en las zonas norteñas de la nación transalpina y que podrían adoptar otros gobiernos europeos. En Francia, varios centros escolares de la región de Bretaña permanecen cerrados hasta mediados de mes. Los profesores recurren a la tecnología para impartir sus lecciones. Tenemos que adaptarnos. Nos basamos en la experiencia de algunas escuelas extranjeras, como las de Hong Kong, para ver cómo se las arreglaron para trabajar a distancia con los estudiantes. En Alemania, las autoridades piden a los ciudadanos que mantengan la calma y no hagan acopio de manera irracional de productos para tratar de hacer frente a la enfermedad. Los gobiernos, hospitales y particulares de todo el mundo están comprando equipos de protección. Al mismo tiempo, la producción en China se ha paralizado parcialmente. Eso explica la escasez que se produce también en Alemania. Por lo tanto, hemos decidido restringir la exportación de equipos de protección. La propagación del virus continúa. Cada vez se dan más casos en Europa y también se ha expandido por África y Oriente Medio. En Italia, país más afectado en el viejo continente, 107 personas han fallecido a causa de la enfermedad y se han registrado más de 3.000 casos de contagio. En España la situación no es tan dramática. Sanidad insiste en permanecer en la fase de contención y descarta una explosión de casos como se ha producido en Italia. Segundo muerto por el coronavirus en España, que supera la barrera de las 200 personas contagiadas, entre ellas 3 niños. Madrid y el País Vasco son 2 de las regiones más afectadas y en esta última se buscan urgentemente médicos. Las autoridades mantienen las medidas adoptadas, descartando el cierre de colegios o universidades. Sí se celebrarán a puerta cerrada varias competiciones oficiales internacionales para evitar el contacto con aficionados de las zonas de riesgo. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente, con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afectará, por ejemplo, al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta de Bérgamo del 10 de marzo. También al encuentro entre el Getafe y el Inter de Milán, correspondiente a la Liga Europa del 19 de marzo. Una semana antes, el equipo madrileño se desplazará a Italia para jugar el partido de ida, pero sus aficionados tendrán que ver el partido en casa. El Ministerio de Trabajo español ha publicado una guía práctica sobre la epidemia y en ella advierte cuándo las empresas deben parar su actividad en el caso de que exista un peligro grave, inminente e inevitable por el contagio del coronavirus para los trabajadores. Mientras tanto, las grandes empresas españolas y europeas trabajan ya en sus propios protocolos y han empezado a restringir al máximo los viajes de negocio al extranjero, especialmente hacia los países más afectados.
Ante el avance del coronavirus, grandes compañías e instituciones están prohibiendo los viajes de negocios no esenciales. El Banco Central Europeo ha sido el último en hacerlo. Goldman Sachs, Unicredit, Nestlé, L'Oréal, Unilever o Google Europa son algunas de las empresas que han impuesto restricciones a los desplazamientos de sus empleados. Un nuevo golpe a la industria aérea a la que el COVID-19 está pasando factura. La compañía irlandesa Ryanair vaticina quiebras en las próximas semanas. Habrá más quiebras si tenemos en cuenta que la mayoría de las aerolíneas están informando de que las reservas han disminuido entre un 20 y un 25%. Las principales compañías han cancelado sus vuelos a la China continental hasta finales de abril. Italia es uno de los países más afectados por las cancelaciones. Todas las aerolíneas se esfuerzan en estos momentos en contener costes para compensar la caída de la demanda con planes de austeridad. Al igual que las aerolíneas, las grandes cadenas hoteleras han decidido no aplicar las tarifas de cancelación para los huéspedes que habían planeado viajar hacia o desde las áreas afectadas. La policía griega ha vuelto a lanzar este miércoles gas lacrimógeno contra los migrantes y refugiados que tratan de entrar al país desde la frontera con Turquía. 2 horas más tarde, las autoridades turcas han informado de la muerte de un migrante por disparos procedentes del lado griego. Atenas lo ha negado categóricamente. Graves enfrentamientos entre grupos de migrantes y policías griegos en Castaniés, una de las zonas fronterizas con Turquía, a través de la que miles de personas intentan entrar en la Unión Europea. Eran las 8 de la mañana de este miércoles cuando un grupo de migrantes empezó a lanzar piedras contra la policía griega en Castaniés, puesto fronterizo entre Grecia y Turquía. Inmediatamente la policía griega respondió usando gases lacrimógenos para intentar detener la entrada de migrantes en territorio griego. La tensión aumenta, como aumentan desde hace días los efectivos de la policía y del ejército griego, que esperan a ver si vuelve la calma. Aunque parece que la tregua de 24 horas no respondía más que a la visita de los líderes europeos a Castaniés. Según Turquía, durante los disturbios al menos un migrante ha muerto y otros 5 han resultado heridos tras intentar penetrar en territorio griego. Grecia desmiente categóricamente haber disparado contra los migrantes. Michael Bloomberg ha anunciado su retirada de la campaña demócrata. Apostó más de $500 millones de su bolsillo a una sola carta, pero la jugada no le salió como esperaba. El auge de Biden echó por tierra el estreno del multimillonario aspirante demócrata en el gran día de las primarias. Michael Bloomberg se retira de la carrera presidencial demócrata después del duelo de titanes que protagonizaron Joe Biden y Bernie Sanders en el supermartes. El ex vicepresidente se llevó al menos 8 estados, mientras que Sanders se lleva el premio mayor, California. Biden ha despegado tras las renuncias y el apoyo de Pete Buttigieg, a Amy Klobuchar y ahora Bloomberg. Estamos muy vivos. Y no se equivoquen al respecto, esta campaña enviará a Donald Trump a hacer las maletas. La gente está hablando de una revolución, hemos empezado un movimiento, hemos aumentado la participación que nos ha beneficiado. Esto nos puede llevar a un momento en el que podamos hacer cosas extraordinarias. El senador por Vermont, el demócrata más a la izquierda, ha logrado los 415 delegados de California e insiste en que no se puede vencer a Trump con las políticas de siempre. Vamos a ganar porque la gente entiende que es nuestra campaña, nuestro movimiento, el que está mejor posicionado para derrotar a Trump. Lo que necesitamos es una nueva política que atraiga a las personas de la clase trabajadora a nuestro movimiento político. Que atraiga a los jóvenes a nuestro movimiento político. Michael Bloomberg se va, pero la senadora Elizabeth Warren y la congresista Tulsi Gabbard continúan en la carrera, aunque quedaron totalmente descolgadas en las urnas. Tras este supermartes en el que se votó en 14 estados que reparten 1.357 delegados, un tercio del total, se ha confirmado el duelo Biden-Sanders. El vencedor final de estas primarias será el candidato demócrata a la Casa Blanca, que se enfrentará al republicano Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre.
La activista sueca Greta Thunberg ha criticado duramente la primera ley climática presentada este miércoles en Bruselas. Greta ha reclamado reducciones drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero durante todos los años y no solo a través de objetivos al final de cada década. Greta Thunberg estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Su visita a la Comisión Europea se ha producido el día en que el Colegio de Comisarios aprobaba su ley climática, pero sin resultados. Ni la activista les ha convencido para que aumenten sus objetivos, ni la Comisión ha obtenido su apoyo más allá de la foto. Por el contrario, la joven activista sueca ha calificado el proyecto de rendición y a través de un tuit remite una carta abierta donde junto a otros jóvenes explica sus razones. Un poco más tarde, Greta Thunberg comparecía ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, donde sus palabras recibían una ovación. Esta ley climática es una rendición, porque la naturaleza no negocia y no se puede llegar a acuerdos con la física. Pero en el debate que siguió también recogió críticas, como esta que fue expresada cortésmente por un eurodiputado demócrata cristiano de Alemania. Entiendo muy bien su mensaje, pero tengo que decir que, en mi opinión, la ley climática es ambiciosa. Es ambiciosa porque apuesta por la neutralidad climática, porque se ha fijado un objetivo para 2030. Incluso si solo avanza del 40 al 50%. Es un paso importante. Woody Allen ha encontrado finalmente editor para un libro que se llegó a creer maldito tras el movimiento del Me Too. La obra se anuncia después de años de rumores sobre una autobiografía del cineasta. Una vida de película que verá la luz el próximo 7 de abril. Los amantes de la lectura y del séptimo arte aguardan ansiosos que llegue ese día, ya que es la fecha elegida para la publicación de una autobiografía del cineasta Woody Allen titulada A propósito de nada. Una obra descrita como una completa narración de su existencia, tanto profesional como personal. Así, el libro describe su trabajo en el cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones. Al mismo tiempo, relata sus relaciones con familiares, amigos y sus seres queridos. La obra se publicará después de años de rumores sobre una autobiografía de Allen. Un texto que se retrasó después de que el cineasta, autor, productor y escritor fuera acusado de abusos por su hija adoptiva Dylan Farrow, quien asegura que abusó de ella sexualmente cuando era una niña, aunque nunca fue imputado por ello. El libro será publicado en edición de papel y electrónica y contará con una versión de audio. Saldrá a la venta en Francia, Alemania, Italia y España en primavera, para llegar después a otros países del mundo. Y una pincelada optimista para despedirnos. El Museo del Louvre en París ha reabierto sus puertas este miércoles después de permanecer cerrado 3 días por el temor de sus empleados a un contagio del coronavirus. La reapertura tuvo lugar bajo los aplausos de los turistas que esperaban ansiosos en la cola. Es todo. Les dejamos con el resto de la información en Euronews y euronews.com. Hasta mañana.